Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola a todas, a todes, a todos. Estamos en nuestro episodio número 12 de nuestra segunda temporada de Conversa Cómics con Alejandra Espino y con Camilo Vieco. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de estar en nuestra segunda entrevista de la temporada. Y pues no sé, me da mucho gusto poder conocer a Camilo, aunque sea así a través de la grabación. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Alejandra y Alfredo. Muy contento de estar acá y pues compartir un poco sobre los cómics, hablar un poquito como de esa pasión, ¿no? Exacto, eso es lo que nos gusta aquí. Bueno, antes de pasar al conversar con Camilo, vamos a una pequeña cápsula. Entrevista con Camilo Vieco. Originario de Bogotá, Camilo estudió diseño gráfico y siempre se interesó por los dibujos animados y los cómics. Hizo una maestría con especialidad en bande cine en Francia de 2014 a 2016. Ha trabajado en publicidad, haciendo storyboards para animación de manera independiente y como ilustrador. Fue residente de la Maison des Auteurs en Angoulême y en la Casa del Autor en Zapopan. Actualmente es parte del colectivo El Globoscopio. Trabaja en Venturi Animation Studio como director de arte y desarrolla sus proyectos propios en su tiempo libre. Ha publicado historietas de reportaje y de ficción basadas en la identidad y realidad de Colombia. Entrevista con Camilo Vieco. Bueno, como escucharon, Camilo es de Bogotá y como casi siempre cuando invitamos a gente, especialistas, dibujantas, autores, lo primero, la primera pregunta siempre que se nos hace muy, muy bonita porque es como el origen de todo, es ¿cómo es que tú llegaste a los cómics? Sería como siempre Sí. nuestra primera pregunta, si, no sé, si tus papás te regalaron cómics, si los Sí. encontraste en la Sí, calle y te volviste fan. pues bueno, yo creo que llegué como muchas personas, pues leyendo como las tiras cómicas dominicales que venían en el periódico, no sé, Olafo, Calvin y Hobbes, El Fantasma, ¿cuál otro había? Mafalda. Eso por un lado, y por otro lado, pues mi mamá, ella ha hecho como un viaje a Francia y cuando era joven, y pues se trajo para Colombia unas bandas cine de Gastón Lagaffe y de Tintín y Asterix y Obelix. Entonces como que eso siempre estaba ahí en la casa y pues yo no entendía ni pedo de francés, no entendía nada, pero como que empezaba a ojear, por ejemplo, las de Gastón Lagaffe y me divertían muchísimo los chistes, o sea, como que los agarraba y me parecían pues divertidísimos. Entonces creo que fue por ahí. Y pues luego ya de adolescente pues ya entré como a los X-Men y a Marvel y Batman y todas esas cosas. Sí, sí. Ese fue Ah, como qué los bonito. comienzos. Sí. Está muy bonito porque, bueno, como que yo siempre me acuerdo. Yo también empecé a leer cómics porque ahí mi mamá me los pasaba, o sea, como que ella era la que me compraba los cuentillos del periódico, de los puestos de periódicos. Y siempre me acuerdo de que los hermanos Hernández hablan de que también es su mamá la que los mete a leer cuentitos y eso. Entonces, o sea, como los cómics de la época, los Archies y esas cosas con las que empiezan ellos. Y entonces, como que se me hace muy bonito este detalle de las mamás que meten a los hijos a este vicio y luego ya no saben qué hacer con ellos cuando se vuelve. Como, ¿por qué les dio esas Sí, tiras cómicas? sí, exacto. ¿Por qué le digas Gastón, que es el crack, ¿no? Ajá. Sí, Sí. Sí, sí. es como de los menos conocidos, ¿no? Como en fuera de Francia. De toda la banda de Cinesis, como de los que debería ser el más, pero es como de los ahí medio ausentes. Y luego ¿qué? ¿Estudiaste diseño, artes? Eh, Sí, sí, pues luego como que, o sea, pues acá en Colombia como que la movida nunca, o sea, siempre era muy pequeña, pero pues, o sea, a mí siempre me gustaron los cómics y los dibujos animados, entonces entré a estudiar diseño gráfico, porque Mm, pues no habían así como más carreras especializadas, sino que diseño gráfico tenía como algunas clases de animación, algunas
ni siquiera, o sea, me acuerdo que en la carrera ni siquiera había de cómics, pero casualmente como que algunos profesores sí se lanzaban como a abrir sus propuestas y pues ahí como que caía y pues ahí como que se me fue abriendo un poco más el mundillo de los cómics. Como que ahí conocí un poco más a Alberto Brescia, Ujú. pues ya como, no sé, Watchmen, como esos temas más de novela gráfica, como de cómics como un poco más, sí, como más underground, como más alternativos, de pronto no tan comerciales. Sí, Sí, claro. entonces, sí, sí. Y por ejemplo, dices como que antes no había esto. Digo, aquí en México creo que es muy parecido. La gente que luego quiere hacer cómics o entra a diseño gráfico o arte o eso, porque hay pocos, o sea, como que más recientemente, por ejemplo, pues está como la maestría que está en Zapopan y todas esas cosas. Pero no sé, en Colombia, por ejemplo, ahorita hay, o sea, Ujú. cómo es un poco como este Sí, panorama de tanto de educación como de cómo están los autores ahí, claro, claro. qué Pues están haciendo. sí, o sea, digamos, cuando antes de que entrara a la universidad, como en los 90, sí había un grupo que era de la Universidad Nacional, casi todos los estudiantes formó un grupo, un profesor que se llamaba Ricardo, perdón, Bernardo Rincón, Ajá. y crearon una revista que se llamaba la revista ACME. Pero realmente era como muy, muy poco conocida. Era más como en círculos de los diseñadores gráficos, sobre todo de la Universidad Nacional. Y pues yo todavía no había arrancado a estudiar en la universidad, pero sí realmente como que no habían estas carreras especializadas hasta muy recientemente como que empezaron a aparecer, hasta hace como por ahí unos 5 o 6 años que arrancó como la primera carrera de dibujos animados. Y hasta ahorita están saliendo pues las primeras generaciones de esa carrera. Ya como que también las universidades han ido metiéndose, inquiriendo como en el ámbito de los cómics. Em, sí, por ejemplo, en la Universidad Javeriana pues abrieron unos cursos especializados en historieta. Hay muchos estudiantes que sus tesis o sus proyectos de grado pues son hacer un álbum de cómics. Em, y pues ahorita también hay unos talleres muy chéveres que son los talleres de narrativa gráfica que los organiza el distrito de Bogotá. Ajá. Entonces, como que sí, el panorama pues se ha ampliado muchísimo. Yo creo que hay la oportunidad ya si quieres como estudiar como más los cómics o la animación, como que lo puedes hacer. Porque antes como que estudiabas más para ser tal vez ilustrador, ¿no? Sí. Eh, sí, o sea, como que había un campo más amplio profesionalmente de la ilustración. Entonces, como que Ujú. decías, bueno, voy a hacer ilustración y de pronto me salen trabajos de cómic. Pero sí, o sea, realmente como profesión, sí era como un poco como difícil de imaginar, como un poco impensable. Sí, claro. Sí. Pero, Sí, por sí. ejemplo, ahorita sí hay como o sea, como si sientes que hay ya como la posibilidad de ser autor de historieta o pues más bien vas haciendo los cómics y al mismo tiempo haces otras cosas. Sí, exacto, sí, sí, o sea, como Ajá. que puedes estudiar los cómics, igual como que obviamente necesitas un trabajo al lado, porque pues de los cómics no te vas a Sí, mantener, claro. pero ya hay como un grupo más grande de gente que se interesa, está más difundido como también dentro de la cultura. Entonces pues la gente como que ya es más abierta a comprar cómics, o sea, no los ve como un objeto como tan raro, tan foráneo, ¿no? Ajá. Em, sí, y bueno, también me acuerdo que en la época había una escuela que todavía existe que se llama la Escuela de Caricatura, que de ahí salían pues, o sea, los que hacían cómics casi que salían de ahí, o los que eran muy buenos en dibujo o en ilustración. Ajá. Pero realmente era como una opción que era como, bueno, como no sé realmente qué hacer con mi vida, no sé si entrar a la universidad, estoy como un poco despistado, entonces voy como a esta escuela a como tomar como unos talleres.
Sí, como Sí. de esas, como cuando se anunciaba esta cosa en los cómics muy viejos, sobre todo como aprenda dibujo publicitario y estas ondas así, bueno, y que te decían que con eso ibas a triunfar en la vida, sabiendo hacer caricaturas y dibujos publicitarios para conquistar chicas. Porque generalmente, además de eso, se los dirigían como a los hombres para conquistar mujeres con dibujo publicitario y caricatura, que sí me parecían muy graciosos Como cuando si los eso veía. fuera... Sí. Bueno, antes de como de pasar a hablar de como ya de trabajos específicos tuyos, una cosa que a nosotros nos gusta mucho como nerdear con eso es como la cuestión como de las técnicas y los materiales, pues de los cómics que leemos y pues digo, la ventaja ahorita como de poder hablar contigo, pues es que nos cuentes más o menos a ti cómo te gusta trabajar, si tienes como alguna, porque yo digo, estaba viendo como los cómics, algunos de los que tienes y como que, por ejemplo, me gusta mucho cómo vas cambiando luego, cosas que se ven como más de tinta, con otras más como dibujadas con grafito, bueno, que ya nos dirás como que te gusta usar, Sí, sí, sí. Pues, bueno, o sea, como que en cuanto a técnicas, siempre como que estoy como experimentando un poquito. O sea, yo pienso que de pronto por ser de la generación que soy, que era como el boom de los computadores, incluso en la universidad me tocó una época que todo el mundo pensaba como no, el futuro es la multimedia. El futuro, sí, sí. Entonces, como que pues me dediqué mucho como a trabajar en el computador, había como boom también como el concept art en digital. Incluso antes me acuerdo que como que mi primera experiencia fue con los computadores era pintando en Paint, ¿no es cierto? claro, Haciendo dibujos en sí, Paint. Órale. Entonces sí, o sea, me que gusta, está de moda otra vez. sí, Que está de moda el dibujo de Paint y la estética como paintera, dos sí, milera. que Sí. vuelva, que vuelva. Sí, era muy raro, pero seguro que sí se han hecho y se pueden hacer cosas muy, muy, muy chéveres en Paint. Sí, claro. Este, entonces, pues yo sí me siento como muy cómodo utilizando el computador. Incluso cuando hago como trabajos análogos, pues Ujú. los escaneo, los paso a digital y les trabajo bastante en Photoshop. O sea, hago como retoque y Sí, edición, ¿no es cierto?, de los dibujos. Pero pues sí, o sea, aparte del computador me gusta trabajar también mucho la tinta china, que fue algo que descubrí cuando fui a Francia, que fui a Francia como a hacer unos estudios de cómic. Y entonces ahí como que vi muchos autores que seguían como utilizando el pincel y la tinta china y el papel, o sea, como muy básico, pero pues hacían cosas maravillosas. Entonces pues dije como, bueno, o sea, como qué rico, ¿no? Qué chévere. sí, Este, sí, entonces me siento como muy cómodo también con el pincel. También había tomado como unos talleres de técnicas con un ilustrador que falleció hace poco que se llamaba Rhodes, Edgar Rodríguez, que fue pues, o sea, como que muchas generaciones de ilustradores y de dibujantes le debemos mucho a él porque o sea, como que nos formó. Em, entonces, sí, me acuerdo que tomé un taller de tintas con él y pues eso lo conecté ya con el trabajo con cómics y pues desde entonces como que me siento como, porque cuando estaba haciendo cómics había empezado como haciendo con rapidógrafo y ujú, con ecolines, que es como una técnica como muy limpia, muy pulcra, muy publicitaria, pero pues a mí me gusta más como la textura, lo sucio, como sí, ensuciarme un poco y ensuciar un poco la imagen. Entonces, como que con el pincel y la tinta china puedes hacer eso. Entonces, sí, como que esa es como de mis técnicas favoritas. Em, sí, y yo no sé, o sea, me parece que de pronto algo que no sé si le tengo que agradecer al diseño gráfico o culpar, es como que uno aprende mucho a poner como todas esas herramientas en función del proyecto. ujú,
Entonces, como que a veces siento como que depende mucho del proyecto qué técnica voy a utilizar, pero pues también siento que uno tiene como que dejar que eso salga como más orgánicamente. Sí, claro, Entonces, sí. sí, sí, sí. Como que intento Y buscar un balanceo, sí, sí. ajá. Y hay una cosa, bueno, las cosas que yo vi que son como que tiendes más como a lo monocromo y como a blanco y negro y a lo mejor grises o eso. Eh, eso, digamos, ahorita está como la parte expresiva de la tinta y eso, pero también está como esta cosa como muy práctica de, ¿te gusta el blanco y negro porque por sus capacidades expresivas y tus calidades y todo eso? O también lo aprovechas como por la ventaja que tiene de que es más barato trabajar en blanco y negro, por ejemplo, luego para la salida impresa, que es una cosa, o sea, Claro, como que sí parece una tontería, pero al final no es, o sea, como que sí dices, si quiero sacar esto impreso, eso va a ser más fácil que sea blanco y negro. Bueno, ahorita quizás es diferente, es más accesible el color, pero de todos modos, si quisieras hacerlo de una manera más independiente o lo que fuera, trabajar en blanco y negro tiene ese extra de nobleza en que, pues, que por ejemplo, estaba leyendo unas entrevistas justo con Brecha que lo mencionaba así, él decía, es que yo enseño blanco y negro porque esto es en los 90 dice, es lo que va a salir, la gente no va a imprimir color en este país, la gente imprime, o sea, en Argentina en los 90 él dice, la gente ahorita va a imprimir blanco y negro, entonces para mí es mejor enseñar a mis alumnos blanco y negro porque eso es lo que es viable. sí. Entonces, también, o sea, no sé, como tú que trabajas blanco y negro por una cosa de placer y de cuestión estética, o también aprovechas estas dos visiones del blanco y negro. Claro, sí, yo creo que es más por lo que dices de la parte práctica, Mm, porque pues por un lado es como mucho más ágil y rápido, o sea, haciendo color te demoras, no sé, también. 3 veces más. Sí. Eh, Eso por un lado, y por el otro también por los costos, o sea, con la editorial con la que he publicado, que ha sido Cohete Comics, pues ellos son una editorial independiente. Entonces, pues, o sea, como que estos primeros trabajos no tienen como ese soporte económico para mandar todo a full color. Mm, Entonces, pues lo que hacemos es mandar, la mayoría de los cómics salen en blanco y negro, algunos de pronto les meten alguna tinta extra como para dar algún toque, ¿no es cierto? Intentando como que cale con algún concepto narrativo, ¿no es cierto? Pero sí, es más que todo la parte práctica, aunque también la parte estética, pues, o sea, digamos que mis referentes son, por ejemplo, Alberto Breccia, eh, y pues también Milton Caniff, por ejemplo. Entonces, como que esa estética del blanco y negro también es algo que me gusta mucho, no es como que digo como, qué molestia, preferiría hacer todo en color, sino que también, o sea, también me gusta mucho trabajar en blanco y negro. Sí, sí, me parece bonito. Órale. Y ahorita que hablabas de los... Es que ahorita hablabas de Cohete, siempre me parece que es una de las editoriales ahorita en Latinoamérica como punta, no solamente como en esta cosa de lo que decías, por no solo porque tal vez no es de las tres grandes de Colombia independientes, ¿no? Pero que al mismo tiempo han encontrado una manera de hacer cómics o novelas gráficas, como quieras llamarle, ¿no? Con economía o que no sean tan excesivamente caras, pero que tiene una factura súper bien, o sea, bien hecha. O sea, como que tú agarras cualquier libro de Cohete está bien editado. O sea, como que creo que también está viendo una escuela de edición o de forma de presentar el cómic, que no sé si es como impostada, o sea, como que si es aprendida o es como pura autodidactismo de todos ustedes, porque también una cosa que me sorprende de Colombia es cómo están trabajando en formas colectivas. Entonces, no sé si por ahí, no sé, lo de Cohete Comics y cuál es tu relación con Cohete. Sí, sí, pues de Cohete Comics, yo conocí a Pablo Guerra, que él es el editor y uno de los socios. Lo conocí como en el 2012, 2013, que empecé como a hacer cómics. Le empecé como a mandar y a enviar, como a mostrarle cosas, porque él era como de los pocos que estaba como publicando cosas en blog por internet. Entonces como que uno siempre veía por ahí, por las páginas, como que se enteraba de cosas.
Y dio la casualidad que terminamos viviendo como, o sea, básicamente como siendo vecinos. Entonces como que nos reuníamos a tomar café, a hablar un poco de cómics, yo le mostraba como mis trabajos, todo eso. Y pues sí, o sea, como que esa relación como que siguió evolucionando hasta que pues ya se volvió como mi editor. Y pues Pablo, él es una persona como muy polifacética que le ha tocado cargar muchas facetas, le ha tocado ser editor, guionista de cómics, pues, o sea, manejar toda esta parte de la empresa. Él ha formado, da muchas clases, entonces ha formado a muchas personas. También se encarga mucho como de la difusión, da talleres, o sea, está como en mil cosas, ¿no es cierto? Y pues todas las decisiones editoriales él las hace muy conscientemente. Él pues trabajó en Estados Unidos, entonces como que tiene un ojo muy pulido, y pues se asoció con Laguna Libros, y pues ahí también son unos editores muy buenos que empezaron también haciendo las cosas como, o sea, aprendiéndolas por ellos mismos, pero como que evolucionaron muy rápido como en ese gusto estético de lo que querían, con las portadas. Las portadas son como súper bonitas, súper llamativas, sin ser como así como flashy, sino que, o sea, como que están muy conscientes de cómo quieren, de qué es lo que quieren hacer ellos. Entonces, digamos que esa ha sido como una súper ventaja, porque pues, o sea, como que sabes que estás con gente que, que, que saben más o menos para dónde van, que se van a encargar como de pulir el cómic, haciendo un libro pues que quede bien, que sea llamativo, con un buen papel, con una buena portada, tomando unas buenas decisiones, obviamente pues sin pasarse el presupuesto, pero que le meten como ese cariño y como ese cuidado siempre. Entonces, eso ha sido como bastante bueno. Y pues ellos han tenido como su proceso de aprendizaje. Y creo que eso se nota mucho cada año, pues sacan como 2 libros, me parece. Y se ve como que cada vez, como que hay como cositas como más, o sea, como que ahí van puliendo detallitos, ¿no? Sí, o sea, a mí me sorprende mucho porque yo, no sé, como hace unos 6 años fue la primera vez que me llegó algo de cohete o 5, ¿no? Y dije, ay, me parecía muy, muy buen material, porque aparte no hay como unas formas de Latinoamérica, como que hemos aprendido poco a poco a publicar cómics. Ahorita que hablabas de Pablo, ¿no? Y tal vez me voy a adelantar un poquillo, Vale. este, Ah, es ok. lo de cuando Pablo, a mí, el libro, los libros donde creo que yo te conocí haciendo algo, fue en el de Sabores Lejanos, ¿no? Que en algún otro episodio Sí. lo recomendé, porque había leído primero el de Sin Mascar Palabras, pero como que en general ahí vi que aparecías, pero ese libro casi todos los guiones son de Pablo Guerra. Entonces también hay una cosa como de trabajo colectivo en no sé, como un medio que usualmente se vuelve muy individual, ¿no? De tu autor propio tienes que siempre como generar tus propios trabajos. Pero adelantándome un poquillo, ya que estábamos hablando de Pablo, era saber cómo es trabajar como en ese libro, sobre todo en esta como gran obra colectiva de Sabores Lejanos, que es una especie de recetario de la memoria, ¿no? Que también es importante, sobre todo la relación que están teniendo los cómics con la situación actual de Colombia. Bueno, la situación actual desde hace unas muchas décadas, desafortunadamente. Sí, sí. Sí, no, ese trabajo fue muy bonito. O sea, como que he aprendido que el trabajo en cómic, por lo menos con ellos, con Pablo y con los otros autores, no es tan individualista, sino que realmente es un trabajo colectivo. No porque estemos publicando varios en un solo producto, editorial, sino porque estamos siempre como en contacto, pues teniendo feedback, hablando los unos con los otros. Y pues eso ayuda mucho o sea, es como parte del proceso, es lo que hace casi que una gran parte del proceso. Y Sabores Lejanos, pues partió como de un trabajo que ya venía haciendo Pablo,
con otros autores desde hace un rato, que era como trabajar con investigadores, con antropólogos y con sociólogos, y como hacer una especie de adaptación de la información que ellos pues investigaban, de las investigaciones, a cómic, para hacerlos precisamente como más digeribles para el público. Y pues surgió como este tema de los sabores lejanos, que era tomar recetas regionales, ¿no es cierto? Como muy puntuales, como platos muy específicos de cada región, y pues contar un poco alrededor qué pasaba con la gente que los preparaba, porque habían unos como que, pues, o sea, por los problemas medioambientales, por estas como compañías grandes, pues estaban como destruyendo un poco el ambiente que creaba como los ingredientes necesarios para hacer esos platos. Entonces, como que habían muchas cosas transversales, ¿no es cierto? A esos platos que tenían que ver con esas comunidades pequeñas, con el medio ambiente en el que vivían, con la situación política, con toda esta situación de criminalidad, ¿no es cierto?, del narcotráfico, etcétera, de otras cosas. Em, entonces, pues la idea era como crear unas historias que, que pues le llegaran a la gente, ¿no? Y pues la comida es como algo con lo que se puede relacionar todo el mundo. Entonces, pues bueno, Pablo como que guionizó todo eso, pero obviamente nos reuníamos con él para discutir las historias. La que yo hice, por ejemplo, como que le propuse como que los marranos, o sea, porque la receta que hice era como lechona, que es un marrano asado. Entonces era como un plato muy sencillo, no tenía así como mayor complicación ni nada. Entonces yo le propuse como, bueno, ¿por qué no hacemos que los marranitos sean como los protagonistas y los seguimos un poco en su recorrido, que pasan como por las plantaciones de arroz que están fumigando, por los oleoductos que pasan por ahí, no sé qué, que nos muestran como un poco el ambiente de los llanos, y todo esto, y pues así lo fuimos como construyendo la historia con Pablo. Em, y sí, pues básicamente fue así como lo hicimos. Sí, no, es que aparte sí es bien bonito porque lo cuentas como la historia, lo que decías, ¿no? Desde que eran niñito, bueno, desde cachorrito, no sé cómo se llama, los cachorros, los cerditos Eh, pequeños, ¿no? Que van como sí, con su familia y es una especie como de, casi como del Rey León recorriendo la parte de la selva, que es, no sé si es selva según yo, ¿no? Pero bueno, no sé. sí, sí, pues sí, sí, es como una selva del llano, son como unas Sí, planicies inundadas. sí, sí, Eh, y aparte hay, por ejemplo, veces ahí del uso de color que de repente hay como solo una línea y aparece como el color azul. Y aparte ese libro, que yo siempre lo recomiendo, porque como casi todas las historias tienen solo un pequeños detalles en color. Entonces eso como que impacta así brutal. Y con esta cosa de la memoria, porque en gran parte lo que decías de Pablo trabajando y tú como con información de investigadores haciendo cómic documental, ¿tú piensas que tu trabajo puede estar como enmarcado sobre todo esto y el de Sin Mascar Palabra como en este nuevo género de cómic de reportaje y cómic documental? Y sobre todo a mí me parecía peculiar que en Colombia se esté dando tanto y que esto está permitiendo como un mercado más, bueno, no es mercado, no me gusta usarlo, como más lectores, ¿no? Sí está teniendo como sí, una buena sí. acogida de lectura en estos asuntos sobre el cómic documental. Sí, 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 no, yo creo que esos trabajos definitivamente se enmarcan ahí, pero yo no me consideraría necesariamente como un autor de cómic documental. Pero yo creo que sí, es que acá en Colombia como que pues la realidad como que ha sido tan cruda que la gente como que se interesa mucho por eso, ¿no? Es como un tema siempre como estar hablando de política y bueno, un poco la actualidad de las cosas que pasan. Entonces creo que ha sido como una manera de llegarle a la gente y como ganar más lectores. Em, y bueno, no, o sea, hay muchos autores que tratan los temas de manera muy buena, em, sobre todo como autores jóvenes.
Pero digamos a mí sí me gusta más como los temas, o sea, yo como que soy el opuesto, como que me intento alejar de la realidad. Órale. Entonces, sí, es como el escapista completo. Em, entonces, estos trabajos sí siento como que me han nutrido muchísimo, me han ayudado como a crear historias como más ricas, más referenciadas en la realidad, en documentarme como en mis alrededores, ¿no es cierto? En observar pues mi realidad alrededor mío. Y pues eso como que le da mucha más, como una cosa más particular a las historias, ¿no? Entonces por ese lado siento que me han ayudado, pero pues yo sí, a mí sí me gusta mucho como pues fantasear y imaginar historias y inventarme cuentos. Entonces sí, no me consideraría tanto como autor de cómic documental, pero sí o sea, ha sido como una experiencia magnífica. Y estoy seguro que van a aparecer más proyectos así, entonces pues yo, sí, eso me hace feliz como sacar esos proyectos también. Y ahorita que decías eso del ser un autor escapista, recuerdo así como uno de tus primeros trabajos, que bueno, que luego como buscando información sobre ti siempre sale, es este cómic Ujú. de Leyer, ¿no? Si no mal lo pronuncio tan mal, Ah, sí, que a mí me parece sí, súper sí. bonito, que es este cómic de un nadador que nada en el cielo, y eso es como tus primeros trabajos, entonces me parece bien interesante cómo, hay como esta conexión como con lo fantástico, realismo mágico, que no me gusta hablar, pero ahorita tocaremos también cuando hablemos de baile de San Pascual, pero bueno. Entonces, Sí, esos sí fueron tus primeros trabajos, ¿no? Ese de Leyer. sí, el de Leyer, sí, 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 ese fue uno como de los que me motivó a continuar porque ese lo hice como en 2016 y lo presenté a un concurso que se llama el concurso de jóvenes talentos en el Festival de Mm, Angoulême. Y pues gané uno de los premios, o sea, hay como 20 trabajos que seleccionan y pues me seleccionaron entre los 20, no fue como ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero pues ahí estaba, entonces como que dije como bueno, algo tengo que estar haciendo bien, o sea, tampoco estoy como tan descachado, ¿no? Este, Tan perdido. sí, 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 y sí siento que ese trabajo fue como uno de los primeros que me tomé como en serio, o no sé si decir como en serio, o sea, más como que lo hice como más a conciencia tal vez, porque siempre tenía como muchos arranques como en falso, digamos, o sea, empezaba a hacer una historia con una página, dos o tres o cuatro, pero que no continuaba y que eran como muy autobiográficos o demasiado como tirados de los pelos, o sea, como que no se entendían. Entonces dije como, bueno, no, va a ser un personaje, va a contar una historia, eh, pues, o sea, además, aparte de que tenga como este elemento como un poco surreal, ¿no es cierto? Pues una historia que tenga lógica y una secuencia y que tenga su principio, su desarrollo y su final. Entonces, sí, pues ese fue como uno de los trabajos como mm. importantes para mí. Y pues ahí tengo como la continuación, pero eso está ahí, Esperando está salir guardada. Sí. en una recopilación. Ahora que hablabas porque y ya lo mencionaste un par de veces, esta estancia o estos estudios que hiciste en Angoulême, como, o sea, creo que quizá por lo que hablas, hay ahí un parteaguas en cómo trabajas y eso, como, y por ejemplo, Mm, el libro que mencionó el doctor cómics de El baile de San Pascual, tiene o sea, como que es, tiene esta anotación de que está hecho parte de ese trabajo en Angoulême. Entonces, ¿por qué no nos cuentas también un poquito como de, a ver, cómo llegaste ahí, qué fuiste a hacer, o sea, como todo este proceso de, cómo llegas a este espacio, que es como, siento que para muchos autores de historietas, sobre todo o sea, como
de generaciones más recientes en Latinoamérica, porque pues en Europa ya se sabe, pero como que se ha Sí. vuelto como esta especie de fantasía o de meca, así como, Angoulême es como a lo que hay que aspirar y tal. Entonces, pues cuéntanos un poco como de esta parte de trabajar ahí, de estar ahí, eso. Ok, sí, pues sí, o sea, es que Angoulême, pues por nada la llaman la capital del cómic. Entonces, como que muchos de los autores que seguía o que pues conocía, ¿no es cierto?, que leía, eh, pues te das cuenta como que empiezan a confluir ahí, entonces dices como, algo raro está pasando por allá. Entonces Ajá. realmente Algo hay en el agua de algo ahí. ahí, sí, en el agua de Angoulême, algo le echan al agua. Entonces realmente yo pues conocí a Angoulême por mi padrastro, que él era arquitecto y pues de origen argentino, entonces él en su infancia había leído todos estos cómics de Mister X y todas estas cosas, entonces le Mm, encantaba mucho todo el tema y pues él me dijo como, oye mira, hay un si te gustan los cómics y todo este cuento del dibujo, hay un festival en Francia, en Angoulême, ¿por qué no vas? ¿No es cierto? Entonces yo estaba estudiando francés como para hacer otras cosas y como que empecé a investigar y encontré que habían una maestría especializada en cómics. Entonces dije como, ujú, bueno, o sea, ¿para qué me voy a ir 5 días a Francia a gastarme un montón de plata y volverme? Entonces me llamó mucho la atención como esto y pues decidí irme a hacer la maestría, me aceptaron y pues la hice, fueron como 2 años. Eso sí fue como, no, o sea, ahí descubrí muchísimas cosas, pero sí fue un poco difícil por el tema del idioma porque tocaba, digamos, o ujú. sea, yo como que, o sea, era muy, muy juicioso con los estudios. Entonces dije, como no, tengo que hacer la memoria y presentar el trabajo bien, escrito, no sé qué. Y eso fue como un poco difícil, entonces me tomó mucho tiempo y digamos que dejé un poco el trabajo personal a un lado, el trabajo artístico. Pero igual habían como muchos talleres y pues fue súper interesante como conocer como la metodología de los artistas europeos, porque realmente, o sea, es muy diferente como lo viven allá, como lo viven acá, como lo vivimos acá en Latinoamérica. Realmente, pues los europeos sí valoran mucho como estas artes de dibujar, de escribir y todo eso, y pues ves a la gente que lo hace, que se van a los cafés y lo están haciendo ahí todo el tiempo, frescos, sin tener ninguna preconcepción, sin estar preocupados por el que irá la gente o que me van a molestar o ay, es que me están viendo, no sé qué, ¿no es cierto? Que yo siento que eso sí hay acá, Sí. es como que te sientes un poco como bicho raro que te miran como, bueno, ¿y este por qué está haciendo ahí con su libretita mirando para allá, para ese lado, ¿no es cierto? Sí, qué Eh, malas artes está haciendo. Sí. 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 Entonces, como que eso me ayudó a soltarme mucho más, a decir como, bueno, Mm, o sea, como que todos tenemos derecho a dibujar o a escribir o lo que sea, a expresarnos como queramos, em, a quitarme muchos como preconceptos malos y pues como a lanzarme un poquito más, a ser un poco más arriesgado. Este, pues ya como en el tema artístico y expresivo y todo eso, y a confiar un poquito más, ¿no? Y luego, después de la maestría, pues terminó la maestría y como los gastos, eh, o sea, fue algo raro porque los gastos no fueron demasiado altos, o sea, no depasé el presupuesto, entonces como que me alcanzó a quedarme como casi que otro año entero y pues en ese año apliqué a la residencia de Angoulême, que se llama la Maison des Auteurs, que es como una residencia súper especial para artistas de historieta. Entonces, pues ahí me aceptaron, me dieron como el espacio para trabajar. Ahí como que empecé a desarrollar el baile de San Pascual, que como que fue una historia que también empecé a desarrollar en la maestría,
porque el tema que escogí, obviamente como que uno escoge los temas que se le faciliten a uno si no tiene como uno tanta claridad al comienzo, entonces pues yo había arrancado como estudiando como, bueno, la historieta en Colombia. Luego, el segundo año, ya dije como, bueno, no, voy a hacerlo como un poquito más interesante. Entonces dije como, bueno, voy a explorar un poco el imaginario precolombino, como este tema de los indígenas dentro de los cómics, a ver qué encuentro. Y pues ahí empecé como a investigar, como a mirar como leyendas, mitos de los indígenas muiscas de acá de Colombia, como que encontré pues cosas sobre la conquista, como esa mezcla cultural que había ahí, Mm, habido. Y pues me llamó mucho la atención y pues siempre me preocupó como un poco sobre la identidad colombiana, de cómo estaba conformada. Entonces, pues nada, de ahí salió el baile de San Pascual. Estuve 8 meses en la residencia trabajándolo y luego me volví a Colombia y pues acá ya continué el trabajo con Pablo hasta que pues ya con Cohete Comics hasta que fue publicado mm. el libro. Y sí, esa fue como la experiencia, que fue un poco larga, pero pues se logró. Sí, pero pues creo que es como un proceso normal, sobre todo, por ejemplo, aquí pensando como en otros ejemplos de trabajo, pues aquí estás tú solo, o sea, tú eres como el autor total de esta obra, a diferencia de las otras, o sea, bueno, de trabajar con un guionista y esto, y también pues es eso, o sea, como darle cuerpo a un trabajo largo, son más de 100 páginas, son como 150, entonces sí es, o sea, sí es una chamba Sí, importante, un trabajo importante. Y eso, o sea, no sé, como ya hablando como del libro específicamente, a mí una cosa que me gustó mucho en esto que hablas como de utilizar cuestiones como de leyendas y eso, a mí me dio como, para empezar, me gustó mucho esta cosa que sin que sea igual, como que tiene un poco esta cosa de esta película que se llama Macario, o sea, no sé si la has visto, que es una película mexicana que también como que tiene que ver con una leyenda y como con estas cuestiones que es como medio estos sincretismos y hay cuevas y hay cosas así como, o sea, quizá no, ah, ahí falta más el elemento prehispánico. Si no la has visto, te la recomiendo un montón porque es como una película, como también es un señor que es un papá de familia y su única aspiración en la vida es comerse un pavo completo él solo sin que lo molesten porque, porque pues tienen muchos hijos y eso. Entonces como que a partir de eso se da como esta leyenda y siento que como que el planteamiento un poco del baile de San Pascual tiene también que ver con estas cosas, o sea, como estas ideas como de una leyenda donde alguien del pueblo, del lugar donde está ubicado esto va y hace como, o hace enojar o hace un trato con alguien que sí, pertenece como a otra cuestión natural, o sea, como a otro orden de lo natural o de lo sobrenatural, y pues ya eso desencadena un montón de cosas que, o sea, en ese sentido, por ejemplo, a mí se me hizo como, por un lado es como muy de, o sea, me imagino como muy de allá de Colombia, pero por otro dije, claro, esta es una parte que creo que compartimos como esta cuestión como de este tipo de leyendas contadas de esta forma. Entonces, no sé, como esta cuestión también, o sea, no quiero hablar como de la identidad latinoamericana porque no sé si es una cosa que existe o no, pero sí hay puntos en común, como en esta forma en que nos contamos historias, en que estamos atravesados por unos devenires históricos parecidos y entonces cómo terminan haciéndose estas narraciones, que al mismo tiempo son como muy identitarias, pero por otro lado pueden conectar como con todas estas otras personas, o sea, como con todas esas personas contándose este tipo de historias en otros puntos. sí, sí, claro. Sí, sí, es muy cierto lo que mencionas. Y no he visto la película de Macario, pero voy a buscarla. Muchas gracias por la recomendación. Sí. No, igual sí, o sea, tengo influencias de otras películas como Los viajes del viento, por ejemplo, que es como esta historia, como esta leyenda de un acordeonista famoso que se va por el Caribe y de pronto se encuentra al diablo y tiene como un Mm, concurso con él, pues se pelean y toda la cosa. Entonces,
Sí, sí creo que siento que hay como una influencia de eso. Em, y sí, o sea, me parece que refleja un poquito la manera en que nosotros percibimos las historias en América Latina, que tienen un poquito de eso de pues, no sé, como lo mágico, llamémoslo, con esas realidades un poquito más crudas. Ujú, Em, entonces, digamos que sí, sí estaba buscando un poquito eso y, y también como intentando ver como el vínculo con las culturas indígenas que había, que me parece como bastante interesante porque a veces siento como que es como un mito que hemos creado de las culturas indígenas de que eran como de una manera, ¿no es cierto? Pero a veces, o sea, como que no es seguro si realmente eran así antes de la conquista o, o si es algo que se ha inventado a través del tiempo. Em, entonces sí, está como esa parte de leyenda y de mito que también encuentra uno en los cuentos de hadas, ¿no? ujú. Em, que es como ese evento sobrenatural que le ocurre a unos personajes muy del campo, que es como muy de los cuentos de los hermanos Grimm, pero sí, es como a otro nivel, o sea, como que, eh, sí, como que es un poquito diferente, de pronto acá yo lo veo más como ¿cómo sería? Pues sí, o sea, conectado con otra realidad, ¿no? Y con una visión del mundo un poquito diferente, como, no sé, más acercada como a la naturaleza o a los espantos, por ejemplo, ¿no es cierto? Em, sí, 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 no sé. No sé si... Sí, sí. pero justo son como un tipo de espantos como muy locales y muy identificables, porque yo veo también, o sea, yo veo el baile San Pascual y digo, claro, es que esto tiene sus particularidades de contexto, de que es este espacio y están pasando esas cosas ahí, pero podría como que fácilmente pensar en el tipo de historias de espantos que me cuentan de mi, o sea, la gente de mi familia y lo que sea, y digo, sí, o sea, se podría hacer una línea o sea, son espantos hermanos, por decirlo de alguna manera, y no es casualidad, porque como dices, o sea, esa- tenemos como estos pasados indígenas mitologizados que de repente no sabemos en realidad muy bien cómo operaban. O sea, podemos tener ideas o cada vez hay como otras aproximaciones a estudiarlos, pero todo nos ha llegado como una cosa muy legendaria. Pero ese mismo sustrato sobre el que se construye es Ujú, lo que hace que luego se generen estas leyendas donde mezclas una cosa con la otra y donde, pues no sé, hay como ciertas criaturas incontenibles porque son parte de la naturaleza y este tipo de historias las encuentras igual como en el folclore mexicano. O sea, y la cuestión es, estamos muy acostumbrados como ay, sí, el folk horror inglés y lo que sea, pero creo que tenemos una tradición también de este lado, en estos países en donde podríamos ir construyendo como un corpus de folk horror a partir de este tipo de historias. Este es nuestro terror claro, folk, o sea, como que sí. eso es con lo que nos espantan para que no salgamos cuando se hace oscuro y este tipo de cosas, que por un lado tiene, como dices, esta parte como muy mágica, Ujú, pero también estás hablando de contextos en donde la vida es muy dura y se pueden robar a una niña cuando se salga de su ujú. casa. Entonces, ahí es, o sea, como que lo cristalizas en este tipo de narrativas en donde coexisten, creo, estas dos cosas de forma simbólica, como este mundo que es difícil, pero también como este mundo que tiene la capacidad de generar magia de alguna forma. Exacto, sí, 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 exactamente, es eso. Y Ujú. sí, o sea, y también siento como que en esos contextos, como que la metáfora adquiere como mucho más poder, o sea, como que se vuelve mucho más fuerte, ¿no? O sea, Sí, no es solamente como una historia para asustarte y pasar el rato, sino como que sientes como, uy, pucha, o sea, como que esto me está queriendo decir otra cosa, ¿no es cierto? Como el sufrimiento de los personajes o no sé, o de una sociedad, sí. sí, que la está pasando muy mal. Em, sí, sí, pero por ahí va un poco la cosa. Sí, sí. Entonces, bueno, no, qué chévere.
Sí, porque como que a través de Sí. este folk también se pueden como plantear como un trasfondo cultural, como de lo que decía Alejandro, ¿no? De violencias, ¿no? A mí me parece bien en el baile de San Pascual, este como tono cambiante entre como cuento para niños, Ujú. horror, y que en el dibujo también, de repente era como de, esto es como de viñeta súper clásica, súper redondito los dibujos, pero lo que me está contando era como, uy, o sea, sí, sí da miedo, pues, o sea, da miedo, pero en nuestra concepción así como de, pues, es miedo, pero de como de nuestro folk horror. Sí, Entonces también ahí Sí. estaría bueno. sí, lo que siento es Sí. que, sí, sí, no, claro, no, lo que yo creo que pasa es que, o sea, eso existe, ¿no es cierto? Solamente que no hay como los canales de difusión que hay en otros lados, como en Europa o en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que pasa como por, no sé, no sé si llamarlos como unos filtros artísticos, em, que se vuelven ya como, Sí, el rayo legitimador. sí, Le ponen como lo legitima una institución, una exacto, sí, sí, universidad, o una sí, cosa, o sea, como que hay alguien, sí, pues el rayo legitimador ahí como de esto sí vale como discurso de folk horror y por ejemplo, o sea, como de repente dices, no, pero ¿por qué esto no? O sea, ¿por qué, pues no sé, esta historia o el mismo Macario, o sea, ¿por qué no están en el corpus del folk horror? O sea, si meten cosas como de otros lados, ¿por qué lo que producimos en estos países no o sea, no ha sido, no ha pasado por eso, como por esa legitimación institucional, que es lo que hace al final que claro, hagamos eso? exacto. Sí, lo bueno es que hay como mucho material ahí para sacar. Sí, sí. Cómics. Sí, para hacer cómics. Sí. Sí. Y bueno, y ahora que cuando acabaste el baile de San Pascual, que lo que siguió, según yo, fue como que viniste a la estancia acá en Zapopan, que es una estancia que lleva ya algunos años. ¿Cómo fue ahí tu Sí, experiencia como no, fue para... increíble. Llegué hace poco, hace como un mes, estuve 3 meses allá. Pues sí, fue como un proyecto que, o sea, como que fue muy extraño porque cuando estaba allá en Francia, llegó una comisión de México y pues como que empecé a ver todo el proceso, como todas las conversaciones que tuvieron con Pili, que es la directora de la residencia de Angoulême, y pues ellos querían como replicar un poco el modelo de Angoulême en Zapopan. Entonces, luego en 2018 fui a la FIL en Guadalajara y ahí otra vez me volví a cruzar con Pili y ella como que me actualizaba como, oye, sí, mira, va a pasar esto en Zapopan, no sé qué. Entonces siempre estuve muy pendiente de eso hasta que por fin como que abrieron las convocatorias y pues apliqué, me aceptaron y fui a desarrollar la continuación del baile de San Pascual, la segunda parte. Entonces, ahorita estoy en eso, como que sí me dio un impulso súper bueno, pero pues obviamente no fue suficiente, pues tengo que trabajar y pagar como pues los gastos normales de la vida cotidiana. Sí. Entonces ahorita estoy mirando cómo le saco más tiempo pues para continuar el proyecto y espero de pronto como publicarlo con cohete este año o el siguiente, a más tardar. Y es más o menos un proyecto, o sea, tiene más o menos como la misma longitud, pues, o sea, será también más o menos así, como unas 150 Sí, sí, páginas o más o pues menos, yo o como, no, pues está esperaba que choncho. fuera como más cortico, porque hacerlo Ajá. tan largo dije como no, esto es un poco exhaustivo, pero o sea, como que el proyecto mismo como que se va alargando, va pidiendo páginas, va pidiendo como más paneles en las secuencias y es como que, bueno, toca Ujú. dárselos porque no hay de otra. Pues Entonces yo sí. creo que sí va a tener más o menos la misma longitud, de pronto un poquitín más cortico, pero vamos a ver. Sí, es bastante parecido yo creo. Órale, que es interesante porque casi como en la historia del cómic como latinoamericano es muy raro que haya como continuación entre cómic y cómic, sino que son como muchos single issues, o sea, hay como volúmenes unitarios de cómic y esto que Sí, ya sean como dos historias. autoconclusivos, Sí, 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 sí. sí, sí. está bueno. Sí, no sé, como que me lancé en vez de como torturarme un poco pensando como, bueno, tengo que diseñar unos nuevos personajes y será que sí, será que no. Decidí como, bueno, o sea, ya hice estos personajes que, digamos, protagonizaron esta historia.
y quedaron como algunas cosas pendientes, entonces pues dije, no, voy a seguir con estos personajes y como explorando estas cosas que me siguen llamando la atención. Entonces, por eso me lancé como a hacer como la secuencia y no a hacer como otro proyecto diferente. Sí, sí, no sé qué será, no sé si de pronto es la influencia como de Tintín y estos álbumes que son como series Sí. súper largas, ¿no? O sea, mi intención no es hacer una serie así como súper extensa, pero sí me parece muy interesante la idea Mm, de como de continuar un poquito con ese mundo, como desarrollando esos personajes, em, que es pues es un bastante interesante, que es también un poco lo que hacían, por ejemplo, Watterson de Calvin y Hobbes o Schultz, ¿no es cierto? Con estas tiras cómicas semanales, ¿no es cierto? Que las continúan como por 10 años y luego es que hay un bagaje de trabajo enorme. Entonces, no sé si tendrá algo que ver de pronto con admiración, un poco de esa constancia que tienen estos autores. sí. Es que ese personaje de Ignacio es súper bonito, que ese niño que recorta cómics, y entonces también así como que ese como Sí, un metadiscurso dentro de la propia historia. Sí, Es- sí, 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 como sí. que quería explorar algo por ahí, pero dije como, tal vez no mucho, solo hacer un guiñito y ya. Sí, Sí. sí, No, pero es bonito. Es como un poco, por ejemplo, igual cuando en los paracuellos el niño Carlos Jiménez, que es como un sucedáneo de Carlos Jiménez, también lee los cómics y los comparte con sus compañeritos. O sea, como que sí, estos pequeños momentos que también son como, pues eso, como los rasgos así de los personajillos donde dices, ay, que como estas particularidades que los hacen más allá de solo como símbolos de cosas, sino ya los vuelven personajes más tangibles, que también eso es bonito, como decir, este niño, o sea, yo sería este niño en esta familia, como ujú, este, eso, Cortando. como identificar, recordando cosas para pegarlas en cuadernos, sí, mientras los demás están haciendo el quehacer. sí, claro, Sí. sí. Sí, sí, pues sí, o sea, como que de pronto intenté meter un poco como mostrar como, bueno, o sea, tal vez no se reconoce que tengamos una tradición de cómics, pero pues los cómics y la historieta han estado ahí a través de las páginas de los periódicos, por ejemplo. Claro. Y sí, hay varios compañeros o sea, a mí me pareció fascinante porque yo nunca hice eso de recortar las tiras, pero sí algunos me comentaban como que hacían eso de pequeños, que recortaban las tiras del periódico del papá y luego lo regañaban y todo, pero que armaban como sus álbumes de recortes con Órale. las tiras. Sí, qué bonito. Sí, sí, sí. Y bueno, también dentro de tus múltiples facetas, aparte de trabajar para comer, dibujar, también has curado algunas exposiciones. ¿Nos puedes platicar un poquillo de ellas? Porque Sí, estaría interesante. sí, bueno, ahí en la maestría, digamos, algunos de los proyectos eran montar un par de exposiciones. Entonces, yo nunca había hecho eso y me quedó como la espinita, porque no me salieron tan bien las que hice. Em, y luego como que me llamó mucho este cuento como de hacer las exposiciones porque es como una manera como pues de gestar proyectos con otra gente, ¿no es cierto? Y de otra manera. Mm, Y el año pasado pues salió una oportunidad para hacer un festival de narrativa gráfica con la Alianza Francesa de Bogotá y con el Goethe Institute. Entonces como que había un presupuesto y pues ellos querían llamar 3 autores de Francia, 3 de Alemania y 3 de Colombia y como que convocarlos y hacer una exposición con los trabajos de ellos. Entonces fue una experiencia súper interesante porque pues aparte de la exposición, la cual pues yo hice como la curaduría, también hubo como una feria editorial, entonces como que llamamos gente que publicaba como sus cómics de manera independiente y también hubo
un fin de semana que hicimos como eventos, o sea, hicimos como unas charlas con los autores que vinieron de allá. Algunos de los autores europeos lograron venir, no todos, pero algunos. Entonces pues aprovechamos para hacer charlas, para hacer talleres. Este, hicimos como una lectura de cómic con música en vivo. Eso fue bastante como lo más simpático del festival. Y bueno, fue como bastante precipitado, como muy rápido. No hubo mucho tiempo para hacer las comunicaciones para el público. Estábamos todavía como saliendo de la pandemia, no sabíamos si iba a seguir la pandemia, si no iba a seguir. Fue como en octubre del año pasado. Entonces, como que, bueno, o sea, yo no me preocupé mucho porque llegara mucho público, que igual llegó, pero mi objetivo era más como enfocarme en los artistas, darles la bienvenida, también que se reunieran entre ellos, que compartieran, salieron unas ideas muy interesantes, que se generaran como proyectos, que estuvieran satisfechos con cómo se presentaba el trabajo de ellos. Eh, y sí, generar como una primera experiencia de ese festival, como plantar la semillita a ver si de pronto seguía creciendo. Y luego pues en Zapopan, como motivado un poco por esto, me llevé unos trabajos, como una exposición que ya habían montado otros compañeros en Medellín. Me pareció como súper bien como lo habían hecho, de manera también muy sencilla. Era sobre los procesos de cómo habían realizado unos cómics, como muy variados. Uno era una antología de un colectivo, otro era un cómic documental y el otro era como un cómic, pues una historia de ficción como personal, casi que autobiográfica. Muy, muy interesante. Entonces me parecieron muy bonitos, muy diversos los proyectos y pues en Zapopan como que nos pedían hacer alguna retribución social, digamos, de alguna manera se podía dar algún taller o hacer otra cosa. Y pues, o sea, yo no sabía esto, sino que por mi cuenta como que lo propuse, entonces me dijeron como, ah, bueno, esa cuenta como tu retribución social. Entonces, ahí fue como el papayazo. Y pues la organizamos con Talia Machuque, que es la directora de la CAS, de la Casa de los Autores en Zapopan. Ella pues súper buena gestando, ayudándome como a conseguir el lugar, llevando las cosas, montándola. Al final terminó siendo una exposición pequeñita, pero creo que fue muy provechosa porque pues fuimos todos los autores de la residencia, compartimos, llegó gente, hicieron preguntas, y pues fue como muy bonito y pues la idea era como dar a conocer un poquito de lo que se estaba haciendo ahorita acá en Colombia, decir como, bueno, acá también estamos haciendo cómics, si quieren ver algo de lo que se está haciendo, pues acá está. Eh, y ya como promover un poquito acá el producto nacional. Sí, pues Sí, está sí. súper ¿Y, bien quién, aprovechar eso. ¿Y quiénes eran los autores y autoras? Eran los de el cómic documental que se llama Tres Horizontes, son Pablo Pérez, que también se conoce como Altais, él es el Mm, dibujante, y Lina Flores, eso. mm. Ella pues fue la guionista y investigadora, ella es más reportera, ¿no es cierto? Pero pues le gusta trabajar haciendo cómics. Son como una dupla, ellos dos siempre hacen estos proyectos documentales de este tipo. Luego está el de Pareces una salvaje, que es de Yapi Comics o Janet Pineda, que es una autora que es Mm. increíble, que hizo todo el cómic en carboncillo y le quedó súper bien. O sea, yo jamás había visto un cómic en carboncillo que quedara así de bien. Y le puso como una tinta en rosado, entonces Ujú. súper llamativo como le quedó el cómic. Fue con una beca que se ganó el distrito de Medellín y pues ella lo publicó así de manera independiente. Y el otro es del colectivo La Chimenea, que lo dirige Luis Echavarría, que a él, o sea, como que casualmente me crucé con él alguna vez que fui a Medellín, que yo tengo como parientes allá, familia, y pues como que estaba allá y él me invitó a terminar las portadas del libro que lo estaban haciendo en serigrafía. Entonces, esos son los tres
proyectos. Órale, Sí, está increíble. sí, bastante variados, bastante variados. Sí, No, pero aparte es bien bonito que sea una exposición de como de los procesos y no solamente como de la sí, obra, sino no, de cómo conduciste todo el trabajo. exacto, exacto, sí, sí, o sea, se Sí. llamaba Procesos la exposición y realmente no habían páginas terminadas, sino que era una exposición más de bocetos, incluso Mm. habían fotos de las reuniones que habían hecho por Meet, ¿no es cierto? Porque muchos de estos proyectos se hicieron durante la pandemia. Estaban como hojas de los guiones, habían pues muchos tipos de bocetos, bocetos originales algunos, otros ya como bocetos digitales, habían pruebas de impresión, no, estaba súper interesante. Habían algunos originales del de Yapi, por ejemplo, de ese sí. Y pues estaban como los tres, yo llevé los tres pues ejemplares de la publicación como tal, pues para que la gente lo viera, lo curioseara. Em, y pues bueno, algunos como que se encantaron, dijeron como, uy, ¿dónde lo consigo? Y yo, no, pues solo traje uno. Igual los dejé ahí en la casa del autor en Zapopan, como pues por si de pronto que alguien quería consultarlos, allá están. Pero Entonces ahí se puede ir a leer a Zapopan. exacto, sí, en Zapopan allá los van a Sí. encontrar. Hay que hacer el viaje. Está bien. Una razón más para hacer el Sí. viaje. Pues creo que ya más o menos sería, tenemos que ir como Terminando. cerrando la conversación. Nos gustaría que nos compartieras como tus redes, información de contacto y eso. Y pues no sé si tengas alguna cosa extra que nos quieras compartir, sientes que se haya quedado, como quieras completar la Vale, conversación. listo. ¿Qué más podría compartirles? Pues bueno, yo como cada miércoles doy una charla virtual en la Alianza Francesa de Bogotá, que pueden buscar por Ajá. el Instagram de ellos. Entonces, invitados a asistir, son sobre cómics. No son en francés, son en español. Bueno, eso por un lado. También invitarlos a visitar el blog de El Globoscopio, que yo hago parte de ese colectivo, que es, también ahí está Henry Díaz y Pablo Guerra, que es pues el editor de Cohete Comics. Mi Instagram es el.dibujante.errante. En Instagram ahí me encuentran o buscan c.vieco, también aparezco. Si me quieren como encontrar en otros trabajos, tengo una página, pero está un poco desactualizada, es camilovieco.wordpress.com. Dice, Entonces ahí si quieren chismosear un poquito de los trabajos más viejitos. Em, ¿Y qué más? No, ya creo que eso pues es todo. sí, Esas son todas Un tus sí, montón. redes. Sí, sí, sí. no sé. No, pues con eso yo creo que es más que suficiente para que se vayan dando una idea como de todos los proyectos en los que andas, que son muchos, que están muy increíbles y pues ya como que la última parte del programa sería unas recomendaciones, pero pues vamos para allá. Recomendaciones de la semana. Vamos a pasar a las recomendaciones si tenemos las recomendaciones del invitado. Y antes de que se me olvide, casi todos los libros de Cohete Comics se pueden conseguir eventualmente en México. Las traen ciertas librerías esporádicamente, entonces sí hay posibilidades. Y el baile de San Pascual está en Kindle, entonces Sí, por ahí también un poco de promo, Gracias. un poco de más promo. sí, Sí, es para que lo cierto, es puedan Y, leer. cierto. y En bueno, la librería Carlos Fuentes en Zapopan, ahí encuentran como casi Ah, todas pues las ya cosas de está. Cohete Comics. Vámonos a Zapopan ya. ya hay muchas opciones para ir. Y bueno, ¿qué nos traes de recomendación? Bueno, de recomendación, a ver, bueno, de pronto les puedo hacer dos recomendaciones. Si quieren leer como algún cómic colombiano,
De ciencia ficción, les recomiendo mucho Dos Aldos, que es escrito por Pablo Guerra y dibujado por Henry Díaz. Es un cómic que me gusta muchísimo, que bueno, o sea, no tiene que ver nada con la realidad política o social del país, entonces, como que por eso me parece como Sí. interesante. Em, este, es que tengo muchas recomendaciones, es muy difícil. Este, Unas Sí, tres, sí, cuatro, sí, así. no sí, te no hay preocupes problema si tampoco. me extiendo un poquito. Pues No, no, no. A ver, es que hay muchas cosas. Bueno, también me gustaría recomendarles Liborina de Luis Echavarría, que es un poquito más aterrizada a la realidad. O sea, es como sobre un poquito sobre un futuro distópico, pero entonces se ujú, imagina el futuro de cómo sería en Medellín y se imagina como que hay muchos clanes que se asemejan como a las pandillas que había antes en Medellín. Entonces está bastante interesante y como que es un grupo de exploradores que se mete a la selva y está bastante bueno. No sé, ese, ¿cuál otro? Ah, bueno, hay uno de Camilo Aguirre que va a salir este año que se llama, sí, se llama What Remains o Lo que queda, Personal and Political Histories of Colombia. Entonces son como unas historias que él cuenta sobre, pues, un poco de los grupos que habían, como los paramilitares o el narcotráfico, esas cosas, pero muy como es de la parte anecdótica, entonces es como de cosas que le pasaron a un tío de él o alguna mm. persona con la que habló en la calle, ¿no es cierto? Entonces está bastante interesante si quieren conocer como un poquito más sobre esa parte de Colombia. Y ¿cuál otro? Bueno, bueno, y ya el último. Bien colombiano, o sea, todos colombianos. No, Me siento perfecto, ya como perfecto. haciendo la promo. Bueno, Está les muy bien. recomiendo vale, una autora que se llama Lorena Álvarez, que sacó un libro que se llama Luces Nocturnas, que lo publica Astiberri, que me parece como súper bonito porque ella como que es más ilustradora o lleva mucho tiempo trabajando en ilustración, es como súper pulida, tiene un trabajo de color súper interesante, entonces como que empezó a hacer cómics y pues ha sido como muy bonito lo que ha hecho, muy interesante. Ese es como súper recomendado para los niños. Es como que ella a través de ese cómic se pregunta mucho sobre la ciencia, cuál es la relación entre la ciencia y el arte, Mm, como cómo se puede utilizar el arte para aprender temas científicos y como ese tipo de cosas. Entonces me parece que es como bastante, pues, o sea, como que hace una pregunta bastante profunda, ¿no? Que siento que no es como tan evidente para todo el mundo, porque digamos que uno termina como la escuela y la universidad y empieza la universidad y es como que dice como, bueno, tú eres de pensamiento científico o eres como más artista. Y es como que esas cosas como que nunca van de la mano, pero pues ella piensa que sí pueden ir de la mano y con unos personajes que son niños, entonces está bastante bonito. Creo que esas, voy a dejar hasta ahí mis recomendaciones. No, pues está súper bien, porque justo una cosa que también nos interesa mucho es que se conozcan, o sea, como que no lo que se hace como en los lugares de siempre, pues como que nos llega muy fácil como cosas pues gringas o europeas incluso, pero de repente es como tremendo que no sepamos qué están haciendo en países que son como más cercanos en de muchas formas. Entonces, a mí se me hace increíble que todas tus recomendaciones sean colombianas. En la conversación hablamos de muchas cosas también, entonces creo que ya quienes escuchen este episodio van a poderse llevar como muchas sugerencias para buscar otro tipo de cómics distintos. Y pues eso se agradece siempre. Sí, de la escena de Súper, Colombia que súper. está muy Sí, activa. Bueno, Vale. pues pues muchas gracias Camilo por esta rica sí, conversación. llegamos al final del episodio. No, ustedes. Entonces, este, como se-
pues eso, gracias Camilo por acompañarnos en esta ocasión y pues a los escuchas, síganlo, sigan todas las recomendaciones que hizo, búsquenlas, despierten esa curiosidad como por cómics de otros países, de otros lugares que nos cuentan otras historias. Y pues ya saben, quejas, sugerencias, protestas, lo que sea, nos mandan a conversacomics@gmail.com. Nuestro Instagram es @conversacomics. En conversacomics.com.mx tenemos la información de lo que hablamos y pues nos pueden encontrar, ya saben, en todas las plataformas. El archivo de programas está en Mixcloud, pero también pues estamos en iVoox, Apple, Google, Spotify, donde sea su espacio de confianza de podcast, ahí nos van a encontrar. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, muchas gracias. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.